Claro, imagínense que con la falta de agua, realizar el correcto lavado, la correcta higienización de alimentos, termina siendo todo un desafío. Y con las altas temperaturas es muy importante tener en cuenta ciertos recaudos para evitar las intoxicaciones por alimentos en mal estado. Y es por eso que para hablar un poquito más en detalle sobre cuáles son las recomendaciones, la vamos a saludar a Alina Rondini, quien es bromatóloga. Alina, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Soy bióloga. Pero perfecto. Está bien, pero me dedico hace muchos años a la bromatología. Bueno, una materia esencial en este caso para saber de qué manera cuidarnos de manera correcta ante las altísimas temperaturas. Y si te parece, vamos a ir en conjunto haciendo el repaso de algunas plaquitas para en base a esto también dar las principales recomendaciones. Recién veíamos los problemas de la falta de agua. Realmente. Claro, y esto sin dudas... Las altas temperaturas son los grandes aliados de cualquier crecimiento bacteriano. Eso sumado a la falta de agua realmente es un combo explosivo. Sin dudas, pero vamos a ir en primer lugar el momento de la compra. Por ejemplo, ¿qué tenemos que tener en cuenta cuando vamos al supermercado a hacer las compras? Lo primero que tenemos que hacer es planificar. Las compras en el supermercado se tienen que planificar. Es decir, saber qué voy a comprar para evitar comprar primero lo que requiere refrigeración. Es decir, doy la vuelta en el supermercado, compro todo lo que no requiere refrigeración y por último adquiero esos alimentos que requieren de frío o que están congelados. Eso es un buen tip para tener en cuenta. Bien, muchas veces sucede que por una cuestión de proximidad entramos con el changuito al súper y lo que nos queda más cerca son las heladeras. Vamos ahí. Entonces la recomendación, primero aquello que no requiera refrigeración, posteriormente, por supuesto, la parte de refrigeración y apenas llegamos a casa tratar de introducirlos a la heladera. Pero ¿qué sucede? Sí. También tardar poco tiempo desde que voy al supermercado, no hacer la compra, pasar por la panadería, por lo de una amiga y ir al supermercado y si tengo cosas que requieren refrigeración, rápidamente llegar a mi hogar y ponerlas en la heladera. Bueno, allí es importantísimo no cortar la cadena de frío. ¿Cuáles son las recomendaciones que tenemos que tener al momento del consumo? Exactamente, no cortar la cadena de frío es elemental, por eso en estos días que además se suman los cortes de luz, realmente la falta de energía pone en peligro la seguridad de los alimentos que requieren de temperaturas de refrigeración. Es decir, un alimento fuera de la heladera no puede permanecer más de 2 horas si es cocido y en el momento que yo lo traigo a mi casa tengo que ponerlo en la heladera y saber que lo primero que pongo va a ser lo primero que saque. Tratar de acomodar los alimentos en la heladera para que yo tenga un estoqueado de tal forma de saber que voy a sacar primero lo primero que puse. Entonces así voy haciendo una rotación y no me queda al final algún alimento que tal vez se esté por vencer. Bueno, esto entonces requiere de planificación y control. Pero ¿qué pasa en estas épocas donde la gente se va al río, se va a la playa? En algunos casos las cosas entran en la conservadora y las que no. Está perfecto que dijiste conservadora, porque estamos mal acostumbrados a decir heladeritas. Y no son heladeritas, porque en realidad conservan la temperatura de los alimentos que yo llevo. Claro, no. Entonces, si yo pongo un alimento frío, lo va a conservar frío. Ahora, si yo ya introduzco un alimento que está tibio, no se va a enfriar ahí adentro. Entonces, la conservadora también tiene que tener un orden. Si yo pongo hielos adentro de la conservadora, que después es posible que esos hielos los use para la bebida, los tengo que separar de los alimentos para evitar que estén en contacto tal vez con un alimento crudo, con una verdura, con una carne que después voy a hacer un asado y demás. Es decir, cómo acomodo los alimentos adentro de la conservadora también es importante. Y también cuando llego al río, bajar la conservadora del auto, bajarla y ponerla a la sombra, que no permanezca a temperaturas altas en el auto para evitar que esa conservadora pase a ser un caldo de cultivo. Claro, literalmente un caldo, en este caso de cultivo de bacterias. Y ahora, ¿qué sucede con aquellas cuestiones que nos exceden, que son involuntarias, como los cortes de luz? Sí, los cortes de luz realmente en este momento, además de ponernos de muy mal humor, suman este problema que ponen en riesgo la seguridad de los alimentos que requieren de frío. Por eso lo que debería tener en cuenta, yo sé que hasta
hasta da bronca hablar, porque hoy en día cuando se te corta la luz, además tener que pensar en conservar los alimentos es sumarle un problema a la gente. Pero evitar abrir la heladera, abrirla lo menos posible para que se conserve en esa heladera el alimento refrigerado, que se calcula que más o menos 4 horas es lo que puede tardar en que ese alimento ya se transforme en un riesgo. En el freezer, tratar de agrupar los alimentos tipo iglú, protegiendo los alimentos que requieren frío para que se conserve la temperatura. Y en el freezer aproximadamente dura entre 24 y 48 horas, depende de cuán lleno esté mi freezer. Pero tratar de abrirla lo menos posible sería un buen consejo para la gente. Y si yo observo que algún alimento que esté en el freezer ya perdió esa condición de congelado, donde se va a ablandar, donde va a perder los cristales de hielo, sería conveniente que lo cocine y lo consuma, no que lo vuelva a congelar. Esto no está indicado. Sería recomendable que si yo se me descongeló una carne en el freezer, la cocine. Entonces si la cocino, sí, ahí la voy a poder volver a guardar en la heladera y la voy a poder consumir con tranquilidad. Bien, bueno, hablamos de mantener la comida refrigerada, pero la consulta es, bueno, ¿cuál es la temperatura adecuada para los distintos alimentos y de qué manera podemos detectarlo? Es difícil porque uno no tiene un termómetro en la mano como para saber qué temperatura están los alimentos en la heladera. Pero si mi heladera funciona correctamente, si los burletes están sanos, porque también depende cómo está mi heladera, si tiene un buen sistema de ventilación, si no la sobrecargo, la temperatura de mi heladera tiene que estar aproximadamente entre 5 y 7 grados. A esa temperatura de refrigeración de 5 grados, los alimentos se conservan correctamente. Bien. Entonces es importante verificar que mi heladera funcione bien. Bien, en este caso también la pregunta surge en base a lo que vemos en pantalla, ¿no? Bueno, ¿de qué manera se tiene que hacer un correcto uso de la temperatura del alimento? ¿De qué forma se descongela correctamente? ¿De qué forma se congela correctamente? Sí. Es conveniente que si yo congelo los alimentos, los congele sobre todo en estas épocas en pequeñas cantidades, para poder después de frizarlo y consumirlo. Si yo congelo grandes trozos de carne, después lo voy a tener que descongelar todo y a lo mejor no lo puedo consumir en toda esa cantidad. Entonces conviene fraccionarlo en pequeñas cantidades para que el congelamiento sea más rápido y el descongelamiento también sea más rápido. Un tip muy importante que uno lo dice, pero la gente lo sigue haciendo: los alimentos no se descongelan a temperatura ambiente ni bajo el chorro de agua. Los alimentos se descongelan del freezer a la heladera o del freezer a la cocción, al microondas o a la cocina. Eso de dejar los alimentos en la heladera para que se descongelen más rápido y demás no está indicado, porque ese alimento va a pasar por distintas temperaturas que van a favorecer que las bacterias que sobrevivieron en el alimento se reproduzcan rápidamente. A las bacterias les encanta el calor y en pocas horas llegan a ser millones de bacterias y se transforman en un riesgo para los consumidores. Entonces es importante que los alimentos los descongelemos del freezer a la heladera o del freezer a la cocina o al microondas. Bueno, excelente las recomendaciones, los tips y también esta manera de quitar aquellos mitos que por mucho tiempo nos han acompañado. El aliado en este caso es la planificación. Así que Alina, muchísimas gracias por tu tiempo y tu explicación. Muchas gracias y recordemos que a los alimentos no les gusta tomar sol, así que los cuidemos, así nos cuidamos nosotros. Por supuesto, de eso se trata, de cuidarse. Allí entonces pasó Alina hablando sobre las recomendaciones para mantener los alimentos en buen estado y a nosotros también. Continuamos.